debería estar pudiendo grabar también, y Arturo también. Ya está. Sí. Ya estamos grabando. ¿Listo? Bueno. Y todo el mundo silenciado ahora y listo. Dale, Mario. Está silenciado, Mario. No sé por qué, pero bueno. Porque Vamos yo silencié todo y se ve que también te silencio a vos con los silencios. No, Listo, no sé listo. esa parte cómo funciona. Listo, Vamos. listo. Bueno, vamos a ver cómo se comportan los resistores, los circuitos RL y RC, o sea, con carga inductiva, con carga capacitiva en alterna. Primero vamos a dibujar una fuente de alimentación, no, una fuente en alterna, que generalmente lo sé, es un circulito y una onda senoidal adentro, ¿cierto? Entonces tiene una salida acá y tiene una salida acá. Bien chuequito como para que sepan cómo se escribe. Entonces, ¿qué tiene de característica esta fuente de alimentación? Tiene de característica una tensión que va en voltaje y una frecuencia. Bien, voy a tener que elegir el otro lápiz porque este es muy grueso. Bueno, y si no, ¿y cómo se la representa? Se la representa de esta forma, que la tensión de salida, la función es igual a el seno, que lo vamos a hacer una onda senoidal, de omega. Y acá no sé cómo se pone, entonces lo voy a escribir. La función que vamos a tener, ¿por qué le pongo F? Porque generalmente cuando vamos a trabajar nosotros lo vamos a hacer con generadores de funciones, que es un aparato que nos da tensión, una función senoidal, una cuadrada y una triangular. Por eso le pongo la F, que la salida sea F. Entonces, ponemos que F, y no elegí el lápiz. Ay, bueno, F es igual. Ya lo voy a dominar. Es igual a la amplitud que tengamos de la tensión por el seno. Eso es un seno de omega. De omega, que es el argumento que vimos ayer, que es el ángulo alfa. Entonces, ¿de qué depende omega? Omega es igual a 2pi por la frecuencia, no me está escribiendo, 2pi por f, y perdonen, acá hay un error. Omega por t. Por A. Por t. T es el tiempo. 2pi por f es omega, que esto sería el ángulo en radianes. Y f es la frecuencia. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con una frecuencia de 50 Hz, que es la frecuencia de línea. Generalmente se lo hace todos estos análisis de frecuencia en función de los 50 Hz, porque nuestra frecuencia base es de 50 Hz. En Norteamérica lo hacen en 60 Hz, pero nosotros lo hacemos de esta forma, ¿no? Mario, Sí, esos 50 Hz, todas las líneas de Argentina trabaja con 50 Hz. sí, trabaja toda Es como la los línea. 220, es para toda la línea de Argentina, digamos. Sí, exactamente. Bien. Es más complicado, pero es así. Todos se tienen que sincronizar, todas las fuentes. Cada vez que sale una central en el interconectado que hay en Argentina, que maneja Camesa, creo que Camesa que es todavía, lo tiene que primero ver, estar en fase con la
frecuencia, porque si hay un desfase puede provocar un cortocircuito y se puede quemar una central. Por suerte hay fusible para eso, pero bueno, no siempre funciona bien todo. Por eso es necesario mantener los 50 Hz. Bueno, pero eso, la salida que vamos a tener acá va a depender de A, que es una tensión. Y nosotros después lo vamos a fijar y vamos a ver cómo funciona. En un circuito resistivo, vamos a analizar sobre cómo es la alterna en un resistor. Corriente alterna en un resistor. Quiero que sea... Corriente Mario. alterna. Ah, Bien. Ese es un titulito y esto sería lo que, este generador sería lo que genera la corriente alterna, la tensión alterna. Nada más que es tensión alterna, pero se la denomina comúnmente corriente alterna, en inglés y en castellano. Así que si hacemos un circuito resistivo de este tipo, vamos a poner un... ¿Qué estoy haciendo? Bueno, supuestamente lo que está acá es una corriente alterna, es una onda senoidal, pero me salió cualquier cosa. Así que esto es la resistencia. Y ustedes saben que sobre el resistor pasa una fuente, pasa una corriente. Eso es una flecha. Una corriente que va a depender de qué. Depende de esta fuente de alimentación que tenemos acá, que podría ser, la denominamos F, como está acá, pero o directamente, ahí es muy grande, la vamos a llamar B, suprimir. La vamos a llamar B, para que esto, la vamos a llamar B corta, para darle es un valor instantáneo que vamos a ver y vamos a ver cómo varía con el tiempo. Perdonen que no le agarro la mano. B. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto es una tensión alterna y una tensión alterna B que va a pasar y se aplica sobre este resistor y va a pasar la corriente en un tiempo en este sentido, en el ciclo positivo, y en otro sentido sobre este. ¿Ustedes ven el cursor mío o no? Sí, sí, se sí, ve, Mario. Mario. Bien, listo. Entonces, este cursor que tenemos acá, bien, en el ciclo negativo circula hacia el otro lado. Pero ¿cómo va a ser la corriente? La corriente, en este caso, yo lo pongo con mayúscula, pero en realidad es minúscula porque es en alterna. Entonces va a ser igual. Esperen que hago el igual. Es igual. Ustedes saben que en continua era tensión sobre resistencia. Bueno. Eso es ley de Ohm, Mario. Eso es la ley de Ohm. Pero si nosotros reemplazamos la B por un
por los valores, podremos poner que esto sea igual, por ejemplo, a 10 volt de amplitud por el seno, este es una S, seno de 2 pi por 5 por... Me parece que está pensando mucho la máquina. Por 50 Hz, que es la cantidad de ciclos. Hertz por el tiempo, que no lo sabemos. Pero todo eso forma el argumento sobre un resistor de 10 ohm. 10 ohm. Fíjense que eso va a ser la corriente. ¿Qué valor va a tener la corriente? O sea que la I, todo esto, va a ser igual a 10 volts sobre 10 ohm, va a ser 1 ampere por seno del mismo argumento. 2 pi. Claro, se me traba la mano, no me puse el guante. Ahora vamos a desplazarlo mejor. Yo supongo que es el Lo del guante es una cuestión aparte, ¿eh? Lo del guante es una cuestión aparte. Por, ese es un 5. 50 Hz. Por el tiempo. Lo cual, fíjense que vamos a hacer un grafiquito, si me deja esto. Y vamos a graficar cómo va a ser los vectores de esto. Entonces yo voy a elegir un color rojo para la corriente. Este es el vector corriente, que tiene un ángulo de 0 grados. Y a la vez voy a dibujar, va a quedar superpuesto, una tensión, que la vamos a llamar B. Entonces, Disculpa, Mario. Yo no sé cuánto saben ustedes de todo esto, pero estas magnitudes, intensidad y voltaje, no son magnitudes vectoriales para la física, pero se indican con vectores como lo está dibujando Mario, porque los vectores me dan mucha idea de qué es cada cosa. Entonces, no hay que confundir estas cuestiones de magnitudes vectoriales como la fuerza, la velocidad, la aceleración, con que la intensidad y el voltaje sean magnitudes vectoriales. Se representan con vectores, que es otra cosa. sí. Entonces, eso para alguien que está estudiando física es medio complejo de entender, porque vos al profe de física le decís que la intensidad de corriente es un vector y el tipo te patea la cara, con toda la razón del mundo. Se Claro. representa con un vector, que es otra cosa. Claro, esto lo representamos, lo que vemos acá, a través de un círculo trigonométrico y lo hacemos girar y vamos a ver que prácticamente la corriente y la tensión en un resistor tienen la misma fase, tanto la corriente como la tensión. Entonces, si esto lo dibujo, vamos a dibujar. Mido. Es más, la resistencia no se representa, pero este va a ser mi corriente. Fíjense como si eso es una función seno, desde el 0 hasta la segunda rayita tienen un ciclo, de la segunda a la cuarta rayita tienen otro ciclo porque tienen un pico y un valle. Y eso sería lo que es el periodo.
Ese es el Cuatro periodo, cuadritos sería el periodo. claro. Y ¿Eh? ya lo vamos a graficar el periodo, Sí, donde, sí. Perdón. y esto va a ser tensión, que equivale a los, ¿cuánto? Bueno, supónganse que sea la misma altura que el otro, pero no lo es, y es horrible, pero bueno, en algún momento voy a mejorar. Ahí está. Entonces, tenemos que... Una Digamos que pregunta, el Mario. generador Perfecto, estaba Mario. fallando nada más. Mario, el perfecto, el primero está perfecto. Fíjate. Sí, El primero está perfecto. Mario, sí, una consulta. O sea que los vectores esos en ese eje irían verticalmente. irían verticalmente, pero si empieza de los 90 grados, pero nosotros empezamos de 0 grados, porque acá, en este punto, nosotros estamos en 0 grados. Por eso es una función senoidal que empieza de 0. Y es más, vos fíjate acá el argumento. 0 por lo que tengas acá va a ser 0 grados. Y seno de 0 es 0. Entonces, también hay que ver que en esto que va a ser el periodo, voy a elegir otro colorcito. Uy, qué bien que dibujo. Se va a llamar T. El profesor les había dicho que era T. Eso es una T, aunque no lo crean. El periodo siempre es en mayúscula y es la inversa de la frecuencia. O sea que ustedes, que si nosotros tenemos que esto es igual a 1 sobre la frecuencia, 1 sobre 50 Hz, y Hz es la cantidad de ciclos en un segundo, la respuesta va a ser 0,02 segundos. Esto sucede, este es un segundo, perdón. Capaz que voy a poner el otro símbolo porque parece un 5. Le voy a poner 2 rayitas. Penseme que escribo mal. Esto es segundos. Entonces, todo este periodo que ustedes ven acá, desde 0 hasta los 360 grados, es ese tiempo, que ocupa 0,2 segundos. O sea que 50 por 0,2 nos va a dar un segundo, que es la cantidad de ciclos en un segundo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Cómo es esa parte, Mario? No lo entendí. Bueno, es esto. Mario, ¿por qué no dibujás ahí en el vector I y en el vector B el círculo trigonométrico? ¿Por qué no le Bueno, dibujó un círculo ahí para que veamos que el I y el B en realidad están sobre el eje X? Por eso están en el claro. 0. Por eso acá yo puse una crucecita, porque desde este punto empieza a girar y dibuja estas funciones senoidales. Bien. Vamos a poner un color verde. Puedo elegir el color que quiera, pero es mucho más complicado. Bueno, lo voy a hacer a escala más o menos porque es horrible. Lo importante es ver permanentemente la relación, Mario, Sí, la relación que hay entre las matemáticas y la electricidad. Fíjense cómo el I y el B de Mario, que estoy dibujando acá en el círculo trigonométrico, al girar van desarrollando esta función en rojo y esta función en azul, que tienen el mismo periodo, porque va de 0 a un giro en la misma cantidad de grados, y lo que cambia es la amplitud. Fíjense que la amplitud que poníamos antes, que era el segmentito este sobre el eje Y, que yo ponía, que daba 4, 6, 8, ¿se acuerdan? Y la que está en azul tiene otra amplitud, tiene otro valor numérico vertical, pero las raíces son las mismas. Entonces, fíjate que los valores donde la gráfica azul y la gráfica roja cortan al eje de las X
son los mismos. Entonces hay que empezar a ver qué cosas tienen iguales las dos funciones, o sea, la función de I y la función de B, llamarle como quieran. Mario dijo que la I se llamaba intensidad y la B se llamaba voltaje. Para mí son una I y una B que son funciones. ¿Pero por qué? Porque mi mirada es de matemáticas. En cambio, la de ustedes tiene que ser permanentemente para qué la uso. ¿Entendiste esa parte? Perdón, Mario. Sí, sí. También tienen que tener en cuenta que omega siempre se usa para simbolizar los radianes, que es 2pi por f, que lo tenemos acá. Y t es una variable. ¿Por qué? Porque acá esto va a ser amplitud, el eje de la Y, pero este siempre va a ser tiempo. Por eso los osciloscopios miden en tiempo y lo adaptaron a eso. Después los electrónicos, que los osciloscopios digitales ya son de ya te miden la frecuencia directamente y hacen el cálculo y te detectan cuando es una función periódica, y si es una función periódica, te saben cuándo es el cruce por cero que hay acá y se repite el ciclo, y por lo tanto te determinan cuál es la frecuencia. Y vos no tenés que hacer cálculo. O sea, Mario, la corriente tiene una amplitud de 1 amper y la tensión de 10 voltios. Sí, ¿por qué? Porque habíamos fijado nosotros que la tensión era de 10 volt y el resistor era de 10 ohm. Esto es la ley de Ohm, pero en alterna. Por lo tanto, 10 volts sobre 10 ohm es 1 ampere. ¿Ven? Ahora vamos a ver cómo es. Va a ser distinto con un circuito que tengamos nosotros con una inductancia. Es totalmente distinto. Mario, ¿podés explicar cómo es el tema este de que yo tengo un ciclo por arriba y tengo un ciclo por abajo? Sí, bueno, Porque eso es importante, es interesante desde la electricidad. fíjense que cuando nosotros partimos de acá, partimos de 0 grados. Llegamos a 90 grados acá en el círculo trigonométrico hasta 180. Eso, al dibujarlo en la vertical en esta vertical vamos a partir de 0 grados a 90 grados y a 180, donde vemos que si es una función senoidal, a los 90 grados tenemos la máxima amplitud, ¿cierto? Por ejemplo, si es la tensión, a ver, si acierto con el color, sí. Acá tenemos la tensión, por ejemplo, a 45 grados y corresponde más o menos, si hubiera hecho en proporción, a esta altura, a los 45 grados. A los 90 grados de tensión sería acá, y la máxima amplitud que podemos tener. Y corresponde a los 90 grados de acá. Acá llegamos a los 180, pero fíjense que yo lo estoy diciendo con grado y no con los 2pi. O sea, ustedes saben de ayer que de los 0 grados, de los 0 radianes que tenemos acá, hasta acá tenemos pi radianes. Y de los pi radianes venimos hasta acá y llegamos a los 2 pi radianes, lo cual eso es el ciclo completo que hace la onda senoidal. ¿Algo más? O sea, pregunten porque esto es aplicado, y ahora vamos a ver hasta números complejos también, para que ustedes lo entiendan mejor. Hasta ahí, joya, Mario. Bueno, listo. Pasamos a otra página. Y ahora vamos a ver. Es más, no sé cómo se vuelve a la página anterior, pero bueno, de acá, fíjense, yo puedo venir acá y seleccionar la página. Eso lo aprendí antes. Bueno,
Ahora vamos a poner un titulito. Reactancia capacitiva. Reactancia inductiva. Mario, ¿y cómo era el título de lo de antes? Era circuitos... Sí, circuitos, son circuitos pasivos. Circuitos El R, RL y RC en corriente alterna. RL, ¿qué sería? Resistivo inductivo. Ah, L bien. es el símbolo de la bobina. Ah, Y bien. RC del capacitor. Ah, listo. Por eso, para, primero Mario, parto de Mario, esta... para que ellos no entienden esta diferencia. Mira, este circuito es el circuito R, porque tiene una sola resistencia. El próximo que va a dibujar es RL, o sea, una resistencia con una bobina. Y el próximo es una resistencia con un capacitor. La resistencia sola, por ejemplo, genera calor, consume energía eléctrica. La bobina genera un campo magnético. Y el capacitor genera, bueno, un aumento de carga, un aumento de energía. Sí, sí, un campo eléctrico, mientras que la bobina es un campo magnético. Ahí está, perfecto. Eso quise decir yo y no salió. Pero cada uno de estos, el circuito R es este, que dibujó acá Mario en la primera hoja. Ahora va a ser el RL, que tiene otras situaciones de los vectores intensidad y voltaje. Ustedes van a ver que como la intensidad y voltaje acá coincidieron en el periodo, o sea, eran circuitos en fase, porque tienen las mismas raíces, el RL va a generar un quilombo acá en el azul y el rojo, y entonces no voy a tener esto tan prolijito. Y el RC va a tener otra cosa peor. Lo que tienen que mirar de este circuito R es que los vectores I y B están los dos colineales. Los dos están sobre el, digamos, van parejitos, van los dos. No sé si ustedes me están viendo a mí o no, pero van los dos así juntos. Mientras que en el RL y el RC va a haber un desfasaje. Va a haber un omega que lo corre a un ángulo con respecto al otro. Vamos, Mario. Sí, bien. Vamos a la página 2. Reactancia inductiva. Le voy a dibujar cómo es una bobina. Una bobina, y bueno, esto supuestamente sería la bobina donde si circula corriente en un sentido va a generar un campo magnético alrededor. O sea que puede... bueno, qué lindo campo magnético que me sale. Y para abajo también. Físicamente, es como escribir de nuevo. Claro, claro. Ese sería un campo magnético. Si cualquier bobina le ponemos la experiencia que tengo yo únicamente de ver el campo magnético es usar limaduras de hierro o virulana y lo pongo sobre un papel, desparramo y abajo tengo un imán, o sea, pongo un imán, el papel y arriba le tiro otra limadura de hierro, se forma el campo magnético y podemos ver cómo es el campo magnético de un imán o de una bobina. Es más, se puede ver para los que trabajan y saben soldar, generalmente cuando hay limadura de hierro en el piso y están soldando, ahí pasa por el conductor mucha corriente y se genera un campo magnético alrededor. Eso no sé, el que suelda lo habrá visto también. ¿Y cómo es el símbolo? Esto es L, esto es L, pero se mide en henrio. Esa es la unidad, henrio. Mientras que en resistor era ohms, acá se mide en henrio. ¿Bien? Bien. ¿Qué característica tiene la bobina? Que se adelanta a estamos hablando de una bobina ideal. Dice que la bobina ideal, la corriente, ¿cómo se comporta la corriente con respecto a la tensión que se le aplica?
Vamos a ampliar esto y lo vamos a escribir así porque soy medio lelo escribiendo con el... aplicada. Bueno, esa es la característica principal, que tiene una bobina que sea ideal y que no tenga un resistor. Fíjense que la corriente tiene un retraso de 90 grados con respecto a la corriente aplicada. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros vectorialmente? De esta forma. Vamos a aplicar una tensión B. ¿Cómo se representa, digo yo? De acá, esto va a ser ahí. Bueno, esa es la flechita de B, de la tensión B. Acuérdense que también es senoidal. Y esto va a ser la corriente. Esta va a ser la corriente. Que se lo simboliza así. ¿Por qué? Porque la corriente va a estar desfasada a 90 grados. Va a empezar el ciclo positivo, mientras que el otro va a empezar desde 90 grados, si no hay ningún resistor. Entonces, cuando esto lo vamos a poner un sistema cartesiano, así ustedes lo ven. Bueno, no exageremos. Bueno, a ver, me vamos a mover todo. Bueno, supónganse que esto coincide. No, no me deja. Ahí está. Bueno, lo que yo quería no se cogió. Ahí va a estar la corriente, esto va a ser I. Ay, cualquier cosa. Se solucionó. Lo voy a dibujar mejor, perdonen. Oh. Lo vamos a hacer. Estoy marcando por dónde tengo que ir. Ay, es pésimo lo que hago. Ah, Mario, te diga ahí. Se entiende perfectamente, Mario. Dale para Mario, adelante. lo que pasa es que estás tratando de dibujar con la misma calidad que dibujar sobre un papel y es imposible. Sí, Hay sí. que soltar la mano y darle. O sea, y Bueno, me salió para cualquier lado, pero bueno. te voy a decir una cosa, te salió mejor de lo que vos esperabas, así que dale. Está perfecto ahí, está perfecto, se entiende bárbaro. Sí, sí, tienes razón, ahora se entiende Dale, bien, pues, Mario. Mario. Pero más vale que sí, dale. Eso va a ser tensión y esto va a ser corriente.
Esto es I. Y esto es B. Ponele, Mario, ponele el nombre a B, al voltaje. Ahí está. Gente, Ahí está B. miren cómo ahora los dos vectores están corridos 90 grados. Y como el corrimiento es circular, se llama un desfasaje, un ángulo de desfasaje. Eso quiere decir desfasado. Esto es cuando decíamos se corre 10 grados, 20 grados. Bueno, en física, digamos en la electricidad, no se corren 10 grados, se corren de a 90. El voltaje está en cero porque el voltaje es la magnitud más importante, es la que genera todo lo otro, por eso se llama generador, el cosito ese redondito que hizo Mario. El generador se pone en cero y como el generador alimenta una bobina y la bobina genera un campo magnético, la corriente eléctrica que pasa atrás del cable se atrasa. En cambio, cuando tengamos un capacitor, van a ver que la corriente eléctrica se adelanta al voltaje. Adelantándome un poco, perdón, Mario, ¿no? Pero Sí. es para que entiendan qué quiere decir desfasaje, que uno está girado 90 grados con respecto al otro. Adelantado o atrasado es otro concepto importante acá, porque fíjense, nosotros decimos que la intensidad está atrasada respecto al voltaje. ¿Por qué? Porque está para atrás en el giro natural antihorario que tiene el círculo cartesiano, perdón, el círculo trigonométrico. ¿Se acuerdan que decimos que giraba antihorario? Por eso decimos que la intensidad está atrasada con respecto al voltaje. Y después, cuando el Mario ponga en el otro caso la intensidad para arriba, vamos a decir que la intensidad está adelantada, o sea, va adelante del voltaje. Nada más que eso. Perdón, Mario, dale. Sí. Ahí estoy, voy a aplicar la ley de Ohm por seno de... ese era un 2, pero no me salió. 2 pi por 50 Hz. Esa es una Z. Yo como para zorro no sirvo. Por T, por el tiempo. Fíjense que esto se representa el tiempo y acá es la amplitud. Acá la amplitud. Esto sería B. Y la corriente, ¿cómo sería ahí? Sería todo este argumento, corriente, todo este miembro, que es tensión sobre reactancia capacitiva, reactancia inductiva, que es XL. Mario, ¿los 50 dónde salen? De los 50 Hz de línea. ¿Y cómo lo vamos a hacer el circuito? Fíjate, el circuito lo vamos a hacer de esta forma. Tengo un generador y una bobina. L, que entrega una tensión de 10 volt y 50 Hz. 50 Hz. Bien. ¿Pero eso Qué puede mal. variar o no? ¿Cómo? Pueden variar los hertz. Sí. Uno tiene una característica que la inductancia, esto se llama reactancia capacitiva, inductiva, perdón, que es igual a 2pi, fíjense que se repite este valor, 2pi por L, por el valor de la inductancia. Fíjense que 2pi por F está dentro del mismo argumento, o sea que todo esto está relacionado, fíjense, hasta en forma senoidal y a través de el valor de la reactancia capacitiva, inductiva, perdón. La reactancia inductiva se la denomina así, de esta forma, XL. No es extra large. Extra large. Y vamos a dibujar la tensión y vamos a dibujar la corriente cómo va a ser. Bueno, lo cual, si fuese que XL
fuese, también la unidad que tiene es XL, es el ohm. La unidad que tiene es ohm también. Pero esto es reactancia, es distinto, porque este valor va a variar con respecto a la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, aumenta la reactancia. Mientras que en el circuito capacitivo aumenta, después vamos a ver la XC, que sería la reactancia capacitiva. Al aumentar la frecuencia, disminuye la reactancia inductiva, lo cual va a pasar más corriente. Pero esto, a medida que aumenta, disminuye la corriente. Aumenta la frecuencia, disminuye la corriente. La reactancia, Mario, es la resistencia en corriente alterna. La resistencia en corriente alterna, O sea, yo hablo medio en cordobés para estas cosas, pero te pregunto, cuando yo digo la resistencia en corriente continua, es la reactancia en corriente alterna. Sí, se podría dar esa analogía. Siempre se Bien. va a poner, en el caso de un inductor, se opone al paso de la corriente. Y a un capacitor se va a adelantar la corriente. No lo vamos a tener acá a menos 90 grados o 270 grados. Siempre cuando se toma este omega, este argumento, siempre se va a referir siempre con respecto a los 0 grados y los menos 90 o más 90 grados. O Y pi siempre sobre pongo 2 B, o menos pi sobre 2. y siempre pongo el B en 0. Sí, Bien. sí. Siempre se la representa de esa forma. Y entonces ahora tenés que hacer las dos funciones senoidales de B y de I. Sí. Perfecto. Y ahora peleo con los 50 Hz que nunca me sale. Por el tiempo. Y ahí vamos a sacar la corriente. Supónganse que XL también sea 10 ohm, vamos a tener 1 ampere. Entonces, dibujamos la tensión, que va a estar acá, acá, acá. Así me guío yo. Bien. Y ahora dibujamos la corriente, que tiene otro valor. ¿De dónde va a empezar? Desde los 90 grados, desde acá. Y va a tener, supónganse, esta amplitud. Pero el pico máximo va a llegar acá. No me dibuja. Y nuevamente, acá vamos a tener el otro pico. Fíjense, va a repetirse a los menos 90 grados. Cuando llegue a este punto va a pasar por 0. Acá va a llegar al pico máximo. Acá nuevamente a 0. Y acá, en este punto, cuando la tensión es 0, llega otra vez al mínimo negativo. Uy, tomé una curva mal. Fíjense que llega a menos 90 y está totalmente desfasada. Pero fíjense que en esta, gente, fíjense que en esta, la función roja y la función azul no coinciden las raíces y no coincide la amplitud, o sea, no coincide nada. Y está corrida una función con respecto a la otra 90 grados, o sea, en la función, miren la función azul, del 0 a la primera rayita hay 180 grados. Entonces, el 0 de la azul está a 90 grados del 0 de la roja, o al revés. Claro, a este punto. En este punto, O sea, cuando la tensión es 0 grados, la corriente está desfasada a 90 grados. ¿Y cómo, claro, porque las dos hacen así, o sea, las dos se mueven Claro. siempre formando 90 grados. Entonces, ¿cómo escribiríamos esa corriente? Esa corriente sería I sería igual a, supónganse que sea 1 ampere,
por el seno de 2pi por 50 por t más o menos pi sobre 2. Ese 2, que es el desfasaje. Sin dos de que mierda. tenemos. Sí, es el desfasaje Contale por qué que el vamos a menos, tener. contale por qué el menos pi sobre 2, Mario, que eso es re importante. Bueno, menos pi sobre 2 equivale, pi sobre 2 son los 90 grados que estamos diciendo acá que está representado. Entonces, otra forma de hacerlo, si evitamos este pi sobre 2, podemos ponerlo como coseno. Otra forma de escribirlo a la corriente es 1 amper por coseno, perdón, menos. Uy, qué mal que escribo. Ese fue el mouse, perdón. Y es igual a menos 1 amper por coseno de 2pi por 50 por t. Fíjense que el coseno, siempre el coseno de un ángulo empezaría acá. Cuando el coseno de 0, si el tiempo es igual a 0, coseno 0 es 1. Pero como acá le estamos poniendo un valor negativo, empezaría desde acá. O sea que la corriente lo pueden poner con un desfasaje de pi sobre 2 o directamente es el negativo de este valor por coseno de por coseno 2pi por 50 por t. Y yo quisiera ahora mostrarle un circuito directamente, que ahora lo voy a escribir acá. ¿Y cómo se escribe? ¿Y cómo se representaría y cómo lo verían ustedes? ¿Están viendo la pantalla de multisim? No, lo mismo de antes, Mario. Listo, Tenés que entonces, compartir la pantalla, o sea, salir bueno, de esta y compartir la otra. listo. Dejar de compartir. Y ya voy a compartir de nuevo. Acá estamos. Bueno, esto es el multisim. Ahí está perfecto. El multisim. Yo voy a armar un circuito que va a tener un 100... ¿qué es esto? Tengo una pantalla ahí que me tapa la barra del zoom. Bueno, ahí va. Vamos a buscar un resistor de 100 ohm. Lo colocamos acá. Vamos a poner un inductor que va a tener 1 milihenry como esto. Lo conectamos acá. Pero no vamos a necesitar más nada. Vamos a necesitar un generador de funciones que no quiere moverse. Ahí estamos. Y vamos a armar nuestro circuito para poder medirlo. Acá conectamos. Este tiene conexiones en rojo, así que va a ser así. Vamos a elegir una masa, que es un punto de referencia donde vamos a poner las puntas del osciloscopio nosotros. Mario, ¿cómo se llama ese GND. programita para dibujar? Para dibujar esto. Multisim se llama. Bien. También podría ser Proteo, pero el Proteo no me dejaba medir ciertos valores. Mario, Bien. ¿se puede descargar este programita? ¿Se puede descargar sin clave o hay que validarlo? No, hay que hacer todo lo que...
Ah, ok. Hay que validarlo, tiene un proceso, tenés que deshabilitar, habilitar. Sí, está en internet, lo pueden bajar. Esta es la versión 14.2, que es una actualización, y si encuentra la 14 no hay mucha diferencia. Y también vamos a poner un osciloscopio. Fíjense que acá está la barra de instrumentos, lo tenemos acá. Tenemos un ¿Será como lo que osciloscopio. estamos viendo recién en mecatrónica, Mario, esa pantalla así? Sí, sí. Tengo un osciloscopio de dos entradas, puedo tener otro osciloscopio de 4 entradas, pero los más lindos son estos. Fíjense. Es el Tektronix, pero si le hago doble clic, se va a ver así, con 2 canales. Si hago doble clic, va a ver los 4 canales, pero si lo abro, ya tengo una pantalla de un Tektronix, que vale mucho. Simula eso. Entonces todos estos controles son activos y uno puede meter la mano acá y no morir en el intento. A ver, vamos a poner acá. Es lo más parecido a la vida real, digamos. Sí, sí, sí. Pero vamos a usar de 2 puntas. Entonces, que vemos acá, que es la masa o la tierra o el GND, es un punto de referencia nomás. Lo puedo poner acá, lo puedo poner acá o lo puedo poner acá. No importa dónde es, pero a los efectos de medir correctamente, yo lo voy a hacer de esta forma. Fíjense que pongo una punta A y una entrada B, donde le vamos a cambiar un colorcito y le vamos a cambiar el segmento. Y lo vamos a poner azul. Listo. Y rojo. ¿Por qué? Porque entre este punto de referencia y estoy midiendo sobre el resistor. Fíjese que estoy midiendo sobre el resistor. Pero si yo mido entre este punto y este punto de referencia, lo estamos haciendo sobre el generador de funciones y no sobre el inductor. Pero ¿por qué pongo acá un resistor? Le voy a poner 10 ohm. Ayer lo estuve probando. Es mejor. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque el resistor, si le pongo un resistor, voy a ver directamente cómo va a ser el desfasaje de la corriente con respecto a la tensión aplicada. Porque no estoy midiendo sobre el inductor. Entonces, entre este punto B, este punto está conectado al más de acá. Y al punto de referencia. O sea que la entrada B mide la tensión sobre la fuente y entre este punto de la masa y este punto, voy a medir la tensión sobre este resistor. ¿Está? Configuramos acá, lo vamos a poner, ¿cuánto? ¿1 Hz? No, le vamos a poner 50. 50 Hz, que es la tensión de línea. Y ya tiene un valor pico de 10 volt. Volt pico. Listo. Lo cerramos. Lo simulamos. Fíjense. Hacemos doble clic acá y ahí le podemos poner una pausa y ver qué valores tenemos. Fíjense que, como esto es tan chiquito, vamos a ampliar. Así ustedes pueden ver mejor. Ahí está. Fíjense. Hay un color azul y un color rojo, ¿ve? Lo estoy corriendo. ¿Qué significa esto? Que no salió como yo quería. Pero ahí, a ver, carajo. Claro, Ahí me se está ve diciendo. violeta casi, Mario. Pero ahí están en fase las dos. Ahí están en fase las dos. Y entonces el punto de referencia... Déjalo ahí, mirá. Sí, sí, sí. Una cosa que tenés que aprender que no sabes, porque siempre te salen bien las cosas. Entonces, aprende esto. De los valores uno puede aprender muchísimo. ¿Se dan cuenta qué quiere decir en fase? En fase quiere decir que las dos van juntas. Desfasada quiere decir que las dos van a ir con un cierto camino de diferencia. Ahí está, mira. Esas son desfasadas, ¿ves?
No, esa la moví en la vertical porque este valor ve este valor, lo Bien. estoy cambiando de posición. Es un control que tiene el mismo osciloscopio para ver cuando se te superponen dos ondas. Entonces ahí vos ves que exactamente están en fase. Pero ¿y Y por qué fíjate, no te da, Mario? ¿Porque has tomado valores muy chiquitos? Probablemente los valores muy chiquitos, entonces no te los claro, verifica. capaz que acá tengo que cambiar el valor. Entonces, si le cambio a 100, Ponele a 100. 100, le Ponele pongo 100, 100, ok, vuelvo. Ah, tengo que parar la simulación, me dice. El viejo truco. Simulamos de nuevo, veamos, y sigue en la misma fase, por favor. Acá es donde uno dice Meta- la mala palabra. Sí, 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 pero vamos a cambiar el punto de referencia. ¿Podés creer que yo lo Lo tiene estuve que tomar Mario, no tiene como... practicando esto para que me salga bien y ahora se lo muestro y me sale mal? No puede ser. ¿No te lo toma como inductivo puro? Posiblemente, posiblemente, pero... Aguante una vez. Oh. Y otro lo vamos a hacer acá. Y este lo vamos a poner acá. Cambiar el color de segmento porque a verde botella. Hay otros colores característicos cordobeses y lo vamos a Ese color simular. de color, sí. Ahí va tomando color de viernes. No, no puede ser. Bueno, paramos la simulación. Esto tiene un cursor que podemos ver acá. Ahí está la corriente, fíjense. La corriente es muy pequeña y ahora podemos verla. No la corriente. Fíjense, color rojo está entre el punto de referencia y la resistencia. Y entre el punto de referencia y el verde, la entrada verde, es el inductor. Y fíjense cómo es el inductor. ¿Cómo está desfasada acá? Si acá hay 0 grados, si acá empieza a 0 grados, fíjense dónde está el inductor. Y tiene un valor muy pequeño. A 90 grados está, a menos 90 grados. Y ahí podemos ver el desfasaje que quería que vieran antes, que antes no me salió, obviamente. Mario, el Sí, desfasaje en matemáticas, el desfasaje se mide sobre el eje X. ¿Acá también? sí, sí, y es más, fíjense que lo podemos medir en tiempo, fíjense en acá. Acá hay un tiempo, y estos son cursores los que estoy usando acá, el cursor 1, el cursor 1, el cursor 2. Entonces se refleja acá. Esto te mide tiempo y en el canal A se mide una tensión y en el canal B otra tensión. Entonces, si nosotros vemos esa diferencia de tiempo, podemos calcular el desfasaje. Nosotros lo podemos ampliar esto y hacerlo más exacto. Y el desfasaje está acá, en T2 menos T1, todo esto. Entonces, el tiempo de desfasaje es 4,86 milisegundos. ¿Cómo podemos ampliar esto? Ampliando la onda, acá, con la base de tiempo que tenemos acá. Pero esto lo podemos hacer cuando uno quiere hilar más fino, ¿viste? Entonces volvemos. Para dejarlo ahí, Mario. Sí. Para que están escuchándonos. Déjalo ahí. Miren, miren, en este dibujo que puso Mario, en esta imagen que puso Mario, uno puede ver la amplitud que va desde el eje graduado hasta el pico más alto. Esa es la amplitud. Sería, Claro, esto es amplitud. Si estoy midiendo la intensidad, son tantos amperes. 1 ampere, 2 amperes, 50 amperes. Pero también tengo el desfasaje entre la onda, fíjense una raíz cualquiera de la función en rojo y una raíz cualquiera de la función en verde. Ahí. Eso es el desfasaje. Con respecto al verde está desfasado 90 grados prácticamente. Bueno. Y entonces, ¿cómo podemos medirlo en las magnitudes de este? Fíjense acá. Esto está en el canal A, es el color rojo, y el canal B es el color verde. Entonces, si queremos medir una tensión, el valor máximo que vamos a tener sobre el resistor va a ser 5 volt por división. Acá hay una división, hasta de acá hay 0 volt, acá 5 volt y acá tenemos 10 volt. Y acá que tenemos con el canal verde
20 milivolt por división. 0 milivolt, 20 milivolt, y acá sería, ¿cuánto sería más o menos? 30 milivolt llegamos. Entonces, si nosotros nos ubicamos sobre la onda esa, el cursor 2 ve que antes estaba sobre el rojo. Fíjense, aprieto la onda roja, y el cursor este que está acá, ¿ustedes ven ese puntito? No. Lo vamos a ampliar más. Lo vamos a ampliar más. Igual se ve la información que muestra ahí abajo, Mario, donde dice Claro. canal A y B, le muestra la Claro. información que ahí está abajo. El punto máximo dice, bueno, ahí el máximo claro, dice ahí 31, dice, 390 milivolts. claro, exactamente. Ahí estamos viendo el valor y se puede medir con cursores. También en el Tektronix se puede hacer exactamente lo mismo. Y en el programa Proteus también. Entonces, si yo ubico el otro cursor en el otro extremo, estamos viendo el desfasaje. Estamos midiendo el valor pico-pico, que lo vamos a ver acá. El valor pico-pico en el canal B va a ser de 62,752 milivolts. Eso estamos viendo. Por eso es importante que lo vean a esto, que esto es la corriente. Esto simbolizaría la corriente del circuito, y esto la tensión sobre el inductor, o la tensión sobre la resistencia, o la tensión sobre el inductor. ¿Le gustó este programa? Es muy bueno para la enseñanza, y es uno de los mejores simuladores que hay. Cualquier cosa, estos circuitos se pueden guardar hasta la gráfica. Y uno puede mostrar y hacer, algunos utilizan este programa para hacer tesis, hasta de radiofrecuencia. Está muy bueno, o sea que si ahí pusiéramos el circuito del trabajo práctico número 3, podemos medir todo ahí. Totalmente, totalmente. El mixto, sí, totalmente, Sí. lo pueden medir. Es más, ustedes tienen acá lo pueden medir. Yo la otra vez tendría que haber hecho eso en la clase, le tendría que haber hecho el circuito y medirlo por la simulación. Podría hacerlo más otro día. Claro, eso tendría que haber hecho, pero les mostré, les enseñé cuál es lo teórico, esto para medir corriente, tensión y resistencia, pero en la práctica, todo esto a los chicos de secundaria estoy 2 meses enseñando. No es una cuestión de 4 horas en un día, no aprendes nada. La práctica, el cálculo, te lleva mucho más. A ustedes le enseñé el fundamento, pero no. Con razón no caso una. Claro. 3 minutos dura la explicación cuando lo hicimos. Claro. Es que los creo- tiempos que tiene mecatrónica es muy poco. Es muy poco. El tiempo para ello es tirano. Entonces lo planificaron de esa forma. Bueno, yo creo, Mario, que hay que, con estas cosas, no sé, al menos es mi mirada de matemático, de profe de matemáticas, con todas estas cosas hay que empezar a entender esto que hablamos desde el primer día de clase, que la matemática es solo una herramienta. Ahora, si vos te resistís a aprender matemáticas, y va a llegar un momento que esto te va a parecer japonés básico, porque claro. así como Mario traduce todo lo que yo le explico de matemáticas a la electrónica, yo he traducido toda la tarde las cuestiones de la electrónica a las matemáticas. O sea, para mí, todas esas funciones de intensidades y de voltaje y de tensiones y de todo, para mí eran funciones seno y coseno. Porque la base de uno es esa. Pero ustedes que tienen base técnica y que en algún momento van a agarrar un osciloscopio y en algún momento van a agarrar... lo del simulador es muy bueno, pero hay que llevarlo a la práctica. Claro. La práctica te dice todo. La última palabra es la práctica. Lo que lleva en serio, no a una simulación,
Claro. Y esto, aunque no crean, esto es una modelización matemática lo que hace. Pero por supuesto que sí. O sea, nosotros lo hacemos en papel. Lo podemos simular, sigue modelizando. Nosotros modelizamos en forma matemática con los cálculos. Esto lo que ven acá es una modelización matemática también, pero con computadora, pero en la realidad te marca otra cosa. ¿Por qué? Porque un resistor no se comporta siempre como un resistor. Puede comportarse también como un inductor y un capacitor. La misma bobina puede tener pérdidas o el mismo resistor se puede quemar. Muchas de estas simulaciones jamás se queman. No tiene un punto de quiebre, pero sí se puede, en este programa sí se puede hasta programarlo. Entonces, si un profesor te lo programa con varios errores, te lo puede hacer tranquilamente, como yo. Entonces te da un circuito con un error y te dice cuál es el error. Entonces se puede hacer a través de propiedades, editar, todo esto que está en inglés. Ustedes pueden tranquilamente, acá donde dice falla, le puede poner una falla que puede ser un cortocircuito, una pérdida, que puede estar abierto y ustedes no tienen que ver obviamente cuál es la falla. Bueno, ahora lo voy a volver a la posición original, donde no hay nada. Ah, bueno, porque si no después el circuito me va a dar error. Entonces, uno le puede poner cualquier cosa, que puede estar en circuito abierto, puede estar en cortocircuito, puede haber una pérdida. Y si es una pérdida, fíjense que puede ser una pérdida de 1 ohm, que se simularía algo que podría ser algo real. Porque, es más, una bobina tiene una resistencia internamente. Y entre expira y arrollado hay un capacitor. O sea que siempre es lo real. Esto es una modelización nada más. ¿Entienden? Bien, ahora voy a dejar de compartir esta pantalla. Claro, se toma como el circuito ideal que nunca existe. Claro, no existe, pero esto Lo que pasa puede... es que es la primera modelización. Por eso Claro. es el circuito que nunca existe. Pero en realidad vos podés armar una modelización tan perfecta como la realidad te vaya dando. Como Sí, la sí, realidad te vaya dando. O sea, vos le podés seguir metiendo variables al modelo. Claro. La ley de Ohm, B igual a I por R, no es exacta, ni perfecta, ni mucho menos. Pero es el primer modelo matemático que se diseñó para esto. claro. Bien, Voy a gente, ustedes me van a disculpar, pero yo tengo que cumplir con mi otra parte de responsabilidad, que es ir a buscar a alguien para esta noche. Bueno. Entonces, los voy a dejar, pero Mario va a quedar al frente de la sesión, por supuesto. Sí. Quiero, obviamente, agradecerles a todos la onda, a Mario el esfuerzo sobrehumano por querer hacer las cosas mejor. Nada más que eso. Ya me va a salir mejor. Y Ya porque me no va a nos sale salir mejor. Pero, gente, por eso, esa es la parte importante. Esta es la mejor forma que nos salió. Eso es lo bueno. Entonces, si esta es la mejor forma que nos salió, vamos para adelante. No es solamente que la próxima va a salir mejor. Esta salió muy buena, que eso es lo importante. Y bueno, agradecidísimo, ¿no? Gente, yo los voy a dejar en la sesión, o sea, yo me voy, pero se quedan ustedes en la sesión. Y otro tema, jueves que viene simulacro, viernes parcial. Ahí volvemos a la realidad. ¿Sí? Porque todo esto es como magia, ¿no? Es como magia. Una clase de matemáticas con realidad, no puede ser. Para mí es magia. Gente, nos vemos, buen fin de... Se cuiden. Ah, escuchen, Gracias. ¿hacíamos la clase mañana a las 2 de la tarde? Estoy loco yo. No, el lunes. El lunes a las 6. Feliz día el domingo. Lunes a las 18. Clase con el 1M4. Gente, feliz día el domingo para todos. Chau, 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 chau. Chao. Gracias igualmente. Chao. Chao, profe. Chao, nos vemos. Bueno. Es todo el mando, Mario, ahora. Sí.
la parte capacitiva también es exactamente, pero la corriente se adelanta acá. Trato de copiar todo esto en la segunda página y el mismo gráfico y cambiarlo, ¿viste? Por ejemplo, esto lo puedo cambiar así y ya se convierte en otra cosa, pero no puedo copiarlo. No sé, a ver si tiene la opción de copiar. Eso es, si le hago control X, sí, y si voy acá y lo pego, se pegó, ¿qué tal? Está bueno esto. Entonces vamos a hacer toda la página. Vamos a seleccionar esto. Y lo que tengo que cambiar es mínimo. Entonces, así, control C. No. Control X. Bien. Me quedó feo ahí. Control B. Ahí está. ¿Y cómo? ¿Qué hacemos? Control Z. Control Z no. Bueno. Bueno. Se me copió mal. Se me copió 3 veces. 3 veces. Bueno, qué desastre. Entonces este es la inductiva. Bueno. Control C. Estoy experimentando, ¿ven? Pero yo lo voy a hacer más fácil. Bueno, esto va a ser capacitiva. Se denomina como XC. ¿Cuánto falta para que termine? Un ratito, mi vida. Un ratito. De ratito. Mira, este es el último gráfico que se aplica y ya estoy listo. Bueno, me puedo quedar acá hasta el último gráfico. ¿Por qué no bajo la mamá 5 emisoras? ¿Ya voy como? No, es que yo no quiero. No. La compañera le mamá un ratito. Yo ya voy como. ¿Sí? No me perdonan que tarde. Sí, ahí le digo que ya corto y lo plazo. Lo voy a decir, lo voy a cortar. Si nosotros jugamos en esta compu a FNF. Quiero jugar. Vamos para allá, vamos así yo también como. Bien, la corriente me falta, perdón. No, falta rato para ser gamer a esto. Che, Arturo, silencia el... Perdón. A ver. Bien. Y acá vamos a dibujar la corriente. Uy, se me fue para el otro lado. Eso es una corriente, es una flecha, supónganse. Y esto es la corriente. Fíjense que la corriente está adelantado, por lo tanto, cuando la tensión está en 0 grados, la corriente en este caso se adelanta. Y la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2pi por F por C. También se mide en ohm. Y si tenemos que la tensión aplicada son 10 volt, acá, sobre 10 ohm, que es la reactancia, ese es el error. Ahí hay un error. Reactancia capacitiva
Uy, qué lindo que sea rojo. Che, Mario, ahí dice, la corriente tiene un retraso, ¿sería un adelanto acá o no? Acá ya lo cambio, porque está todo esto es para el inductor. Y el capacitor el símbolo es así. Ese es el símbolo, la denominación, pero se mide en faradio. Y acá el circuito bueno. Uy, ¿a dónde se fue? Bueno, sería un circuito más o menos así. Esto es C, C. Creo que esta clase fue muy mental mío para poder dominar esto. Entonces vamos a tener que... Tengo una pantalla acá de Zoom que me molesta. Entonces vamos a tener que la corriente se adelanta. Por lo tanto, lo graficamos de esta forma. Lo graficamos de esta forma. Y el circuito sería así. Ahora, dejo de compartir y pasamos a la parte más interesante, que es el multisim. Fíjense que acá lo vamos a reemplazar al mismo circuito por un capacitor. Venimos acá, buscamos el capacitor, le vamos a poner un capacitor de 100 micro, que ustedes conocen, y vamos a ver cómo se observa. Esto lo... cancelamos y conectamos. Le damos el colorcito a la punta de medición. Que esto va a ser el verde. Ay, tengo una pantalla ahí que molesta tanto. Cancelar. Y simulamos. Fíjense. Fíjense que se me fue el color verde y tiene un alto valor. Ahí está. Y ahí podemos ver que cuando empieza en 0 grado, en 0 radianes, la corriente está adelantada, o la tensión sobre el capacitor está adelantada a 90 grados. Esto sería sobre el resistor. ¿Por qué? Porque medimos entre el punto de referencia, acá, y el resistor. Y lo que está en verde y el punto de referencia es el capacitor, lo que estamos midiendo. Entonces ahí realmente estamos viendo cómo se adelanta la corriente sobre el capacitor. Cuando esto es 0 grados, esto va a ser 90 grados. Sí, esto podemos ver al principio cómo se comporta. Fíjense que en muy poco tiempo, cuando empieza todo desde cero. Este es un periodo que se llama de transición. Cuando se estabiliza, todo queda ya desfasado los 90 grados. Esto se puede guardar. Bueno, eso es lo que quería mostrarles. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de ustedes? Si no, acá terminamos la clase. Che, Mario, y Valeria, esto, aparte de lo de mecatrónica, así, aplicado a la vida real,
¿En qué Sí. más lo usamos, diríamos? En la vida real esto es bueno para ver los motores o el coseno phi. El coseno phi en las fábricas o en las grandes instalaciones es interesante, vos podés compensar con un capacitor, porque generalmente es inductivo y tiene muchos motores, vos vas a tener que, es una tensión, ahora se los grafico, y tengo que compartir pantalla. Compartir pantalla, vamos a la pizarra, esta, y esperen que baje acá. Más páginas. Bueno, tenemos. Esto es una carga resistiva. Esto, lo que ven acá, es una carga inductiva, que es XL. Se la representa de esta forma. Esto que ustedes ven, la componente que forma entre la reactancia inductiva y la resistiva, se llama impedancia. Impedancia. ¿Qué pasa esto? Cuando vos estás calculando potencia, EPEC te va a cobrar sobre esto, sobre la impedancia. Es representativo, lo estoy diciendo mal porque se hace sobre la potencia. O sea que acá cuando EPEC te mide potencia, lo va a hacer sobre todo sobre lo que consume la impedancia, no sobre la resistencia. Y fíjense que la impedancia tiene una magnitud más grande. Entonces, ¿qué hace? Poner un capacitor en paralelo para compensar esto. Por lo tanto, si vos pones una reactancia negativa, una reactancia, capacitiva, estos dos valores de impedancia está compuesto por R, esto es un igual, más la reactancia. Si vos sumás estas dos y tenés el mismo valor, EPEC te va a cobrar sobre la parte resistiva y no sobre la parte reactiva que tiene esto. Entonces esto se anula y toda la potencia cae sobre el resistor. Para eso se hace la compensación en coseno phi. Y en una casa también se hace lo mismo. Vos tenés ¿cuánto? Tenés heladera, tenés eléctrico, vos podés hacer la compensación del coseno phi y poner un capacitor en paralelo, que eso se calcula y se puede comprar, y estarías compensando todas las pérdidas y EPEC no se lleva la plata que no te cobraría de más y te cobraría de menos. Esa es la aplicación práctica. Bueno, eso, Mario, ¿eh? Ah, sí, por supuesto. Por ejemplo, qué sé yo, tenemos mucho, y hay que medirlo, sobre todo de esa forma, con el osciloscopio, pero si ustedes conectan un osciloscopio a 220 volts, lo van a quemar, porque el osciloscopio está hecho para Norteamérica, que tiene 110 volts, y no 220 como tenemos nosotros. Entonces hay fasímetros y ustedes pueden medir el coseno phi o medidores coseno phi que te podrían decir hasta qué capacitor. Ahora, como son digitales, te hacen la cuenta de ellos y vos no tenés que calcular nada. Y poner el capacitor que vos necesitas. Eso lo hacen en las fábricas por secciones y tiene bancos de capacitores para poder hacerlo. No me acuerdo quién había hecho un trabajo y que no hacen mantenimiento y una vez habían puesto un capacitor, uno de nuestros compañeros, y terminó explotándose porque no se hace mantenimiento. Y le pusieron capacitores que eran viejos. Esa es la aplicación práctica. Sobre la potencia. Gracias. Bueno, nos estamos viendo. Que tengan un buen fin de semana. Los que son padres, feliz Día del Padre. Que somos muchos, parece. Bueno, Mario. Igualmente para vos. Gracias, Mario. Nos Muy vemos. linda la clase, como siempre. Bueno, disculpen, pero podría haber mejorado más. No, Mario, se entendió. Bueno,
Muchas gracias y feliz No hace día falta una para de todos. física, Mario. Ah, una de física, bueno, pero Sí. física, yo sé resolver los cálculos, no sé enseñarlo, eso pasa. Bueno, pero vos le tenés- Una de física, una de mecatrónica, una de herramientas, una de todo, nos falta más. Ah, pero- sí, sí, la de mecatrónica me meto, la de física le puedo ayudar a cómo resolver, pero no sé enseñarlo, eso pasa. Bueno, Bueno, no es poca cosa eso. bueno, Por ahí a mí se me ata. bueno, nos vemos. Chao. Gracias, Mario. Un abrazo. Chao Mario, chao chicos. Ya, nos vemos. Chao.